apartado de la base del Evangelio que es Cristo. Amén. Y a muchos de nosotros Dios nos rescató de eso. Amén. Y somos testimonio de que Dios es un Dios de muchas oportunidades y de misericordia. Amén. Pero así como nos envolvimos en una manera errónea en el pasado, el enemigo no se rinde ya con nosotros, pero sigue trayendo otra vez ese engaño a nuestra vida, sigue trayendo ese ataque a nuestra vida para volvernos a atar a esas cadenas de incredulidad. Amén. Porque al final del día, todo el problema en el que nos metemos tiene que ver con la incredulidad. Amén. Porque no le hemos creído al Señor, o porque no hemos creído de la manera que es adecuada. Amén. Pablo les dice, este evangelio tiene el poder de Dios. Dios encerró todo su poder en Cristo Jesús, en su obra en el Calvario. Todo el poder de Dios estuvo en Cristo para romper, hermanos, la atadura del pecado que nos tenía en muerte y que nos tenía en camino hacia el infierno. Amén. Dios habló y dijo, sea la luz, y fue la luz. Amén. Dios con su palabra creó el universo. Amén. Dios con el poder y la autoridad que hay en él, en su palabra, creó todo. Amén. Cuando llegó al hombre, no lo creó con su palabra, pero él lo formó con sus manos del polvo. Amén. Ya no fue con su palabra, pero ahora tomó ese tiempo, esa atención y ese amor para formar a Adán a su imagen y semejanza. Y después soplar el aliento de vida en él. Amén. En su más precioso, en su más amado creación, en el hombre. Amén. Y al caer la humanidad, al ser atados en el pecado, al caer en pecado, Dios no envió solamente su palabra para hacernos libres del pecado. Amén. No fue como sea la luz y fue la luz. No sé, como sea el día y sea la noche y se terminó. Pero ese problema iba aún más allá. Amén. Y Él tuvo que enviar a su palabra, que la palabra se hiciera carne. Amén. Y habitara con nosotros, que es Cristo Jesús. Amén. La palabra se hizo carne, habitó en nosotros y se dio por nosotros. Amén. El Evangelio, el poder de Dios. Amén. Dios manifestado en la carne por usted y por mí. Amén. Pablo comenzó a trazar el Evangelio y con los jóvenes los miércoles hemos estudiado el libro de Hechos y ya estamos por terminar el último capítulo. Y hemos mirado la predicación de Pablo siempre constante y siempre lo mismo, Cristo Jesús. Amén. Desde que él se encuentra con Pablo en el camino a Damasco, comenzó a predicar el mismo mensaje constantemente. Amén. Y después venía el poder de Dios acompañando ese mensaje. Amén. Venía la demostración del Espíritu Santo acompañando este mensaje. Y se plantó iglesia tras iglesia tras iglesia en ciudades que eran paganas, en ciudades que adoraban a dioses que eran más bien espíritus de demonios, amén, que adoraban cualquier cosa. Y Dios enviaba a Pablo a esos lugares a predicar el Evangelio. No llegaba a poner un centro social, no llegaba a poner un centro de ayuda para jóvenes o un centro de comida para los que viven abajo de los puentes, amén. Llegaba a predicar el Evangelio. Y el Evangelio comenzaba a tener un impacto en las ciudades. ¿Recuerdan la ciudad de Éfeso? Los que vendían las figuritas de la diosa Diana se estaban yendo a la bancarrota, porque la gente era impactada con el poder de Dios que hay en el Evangelio. Amén. Usted y yo teníamos tantos problemas, hermano, que nuestros mejores amigos y los mejores doctores y los mejores psicólogos no podían hacer nada por nosotros. Pero cuando escuchamos ese día que Cristo Jesús tiene el poder para hacernos libres, amén, que hay poder en la sangre de Cristo Jesús, amén, cuando experimentamos el toque del poder de Dios, todo empezó a cambiar, amén.
Cuando fue allí en la cruz, donde vimos la luz, amén. Cuando nos rendimos a sus pies, cuando pudimos entender, amén. Cuando fue revelado a nosotros el misterio de Dios que había en Cristo Jesús, amén. Cuando miramos cuánto Él nos amaba y experimentamos el poder de Dios para romper el pecado en nuestras vidas, todo cambió, amén. Y Él nos puso en Cristo Jesús, amén, porque creímos. ¿O a alguien le cobraron? Todos creímos, simplemente creímos, amén. Y pudimos experimentar ese poder de Dios. Todos empezamos de esa manera, amén. Y gloria al Señor por eso. Y Pablo confiaba tanto en ello que él estaba dispuesto a dar su vida por este evangelio. Aun cuando él sabía que al llegar a tal ciudad le esperaban consecuencias graves y duras, él estaba dispuesto a ir por un alma más, por una persona más. Levantarse y predicar en medio de la multitud por una persona más. Porque fue la mayoría la que lo rechazó. Y fueron unos cuantos los que escucharon, fueron unos cuantos los que creyeron, fueron unos cuantos los que al salir Pablo de las sinagogas lo seguían y le decían, dinos más. Queremos escuchar más. Y Pablo, por una persona más que experimentara lo que él experimentó, estaba dispuesto a compartir ese evangelio. Amén. Tenía ese amor por las almas. Amén. Pero creo y temo que nosotros estamos perdiendo tal vez ese amor por las almas. Amén. La iglesia de hoy en general está perdiendo esa visión y ese amor por las personas. Ese deseo de decirle a una persona más que Cristo es tu esperanza, que Cristo te puede cambiar, que Cristo te puede ayudar, amén. Pero las iglesias en su mayoría están avergonzadas incluso en la iglesia de predicar el evangelio de la manera como lo explica la Biblia, como lo expone la Escritura. Usted lo sabe, usted ha ido a lugares, usted ha escuchado de lugares donde los predicadores del púlpito ya no se atreven a decir que tenemos un problema de pecado. Ya no se atreven a decir a la congregación y a las personas que entran que el pecado nos va a destruir y nos ha separado de Dios. Se ha perdido eso. ¿Por qué? Porque la gente se ofende. Y porque la gente no va a querer venir otra vez. Porque si le dices a los jóvenes, joven, tu vida está mal delante de Dios y necesitas arrepentirte de eso, ya no van a querer venir otra vez a la iglesia. Y tienen que hacerles bribe, ¿cómo se dice bribe? Tienen que convencerlos, atraerlos con cosas para que lleguen a la iglesia, con música diferente, con actividades diferentes, para convencerlos de que lleguen una noche más a la iglesia. Y cuando llegan, el evangelio no es impartido. Pablo, él decía, yo no me avergüenzo de esto, porque es la salvación, es la misión de la iglesia, el predicar la salvación para las almas. Amén. Para las almas. Gloria al Señor por eso. Y él predicaba eso, se lo predicó a los romanos. Amén. Por su carta, él no estuvo ahí físicamente con ellos, pero a través de esta carta les predica el evangelio. Lo hizo con los corintios, lo hizo con los gálatas, lo hizo con los efesios, lo hizo con cada persona que él se encontraba. Porque el evangelio funciona. Porque no necesitamos nada más que el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Y si usted se desespera y está buscando algo más y dice, Señor, ya no sé qué hacer, hermano, no busque más, solo plántese bien en Cristo. Confíe en Cristo, amén. Él es nuestra salvación y Él es lo que usted y yo necesitamos. Cuando encuentra a su amigo, a su compañero de trabajo que no saben qué hacer, no les cuente otra cosa, hermano. Platíqueles de Cristo. Compártales a Cristo. Dígales que hay esperanza en Cristo. Aún hay esperanza en Cristo. Amén. Y Pablo lo predicaba una y otra vez. Y algo en el mensaje de la cruz que los separa y trae la diferencia de todas las otras locuras que se predican, es el resultado que trae el mensaje de la cruz.
es la diferencia en la vida de una persona. Amén. Porque, los que predican que el evangelio de dinero, amén, de confiésalo y va a ser tuyo, o dame $1,000 y Dios va a pagar tu casa. Al último, los únicos que sí se hacen ricos son los que están predicando ese evangelio. Pero la gente que está abajo no están experimentando el resultado de lo que se está predicando. Y si lo que se está predicando y lo que se está creyendo no está teniendo el resultado, entonces algo está mal. Pero el mensaje de la cruz ha llegado y ha estado ahí desde el principio a hacer un cambio en la persona, a traer un cambio y hacer una diferencia en el individuo, amén, en el cristiano, en el creyente, en la iglesia, que comienza a predicar el mensaje de la cruz, amén. Y muchos le van a decir, no, eso no está bien, eso está mal, fuera de contexto, ya no sé, es así, esto y el otro. ¿Dónde está el fruto de lo que tú me estás diciendo? Amén. No lo está. Pero el fruto en el mensaje de la cruz, como lo experimentó Pablo, amén. Vamos a usar a Pablo porque es el mejor ejemplo que tenemos. Su predicación tenía una diferencia y un impacto. No solo salvaba almas, pero traía un cambio en la vida y en el corazón de las personas. Dice, salte conmigo a 1 de Corintios, amén. 1 de Corintios capítulo 1. En el verso 17 es un verso que todos lo sabemos de memoria, amén. Dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es el poder de Dios. Amén. Otra vez en la Escritura nos muestra, es el poder de Dios, la predicación de la cruz, del evangelio de Cristo. Amén. Allí está el poder. Y cuando entramos en problemas es en el buscar sabiduría de palabras. Es en el escarbar demasiado, amén. Entre más profundo escarbas, más huesos de dinosaurios encuentras, amén. Y más problemas encuentras. Pero la simplicidad del evangelio, ahí está el poder de Dios. Ahí se encuentra el poder de Dios. ¿Sabe? Hay algo que ha estado en mi corazón, que es, yo no quiero seguir de la misma manera, ni sentirme a gusto de la misma manera, amén, de cómo están las cosas. Gracias a Dios por lo que ha hecho y lo que está haciendo, pero yo no me quiero sentir a gusto en eso, porque yo sé que hay más. Mi corazón anhela más, necesita más del Señor. Yo no quiero nomás venir a la iglesia y que sea un servicio más, irme a mi casa y ya. Necesitamos un cambio en nuestro corazón. Necesitamos reconocer que yo necesito un cambio en mi vida. Que Dios haga algo en mi corazón, que al volver a casa, al trabajo, no sea la misma persona. Y a veces decimos, Dios, necesitamos un avivamiento, Señor. Y somos muy buenos para pedir un avivamiento, ¿verdad? Pero a veces ponemos el avivamiento en un fin de semana de 3 días. Y tristemente pensamos que eso fue un avivamiento. El hermano Swaggart hace broma de eso y dice que en sus tiempos no era un avivamiento sino duraba 7 semanas seguidas, todos los días. Y hoy nos conformamos con 3 días seguidos de servicios en un fin de semana cada 4 meses. Y pensamos que eso era el avivamiento. Y sentimos el fuego del Señor, y sentimos el ánimo y el gozo y la felicidad, pero se termina para el lunes. Y al volver el miércoles venimos igual arrastrándonos otra vez. Y a veces decimos, Dios, envía tu avivamiento, Señor. Dios quiere hacerlo. Dios ha comprado a su iglesia, hermanos, a precio de sangre. Ha depositado su Espíritu Santo en nosotros. Ha puesto su Espíritu en la iglesia para hacer luz a este mundo. Él quiere que su iglesia esté en fuego, en avivamiento, amén. Que sea una iglesia en poder. Pero buscamos el poder en el lugar equivocado.
El poder está en el evangelio que está predicando Pablo, que está predicando Juan, que está predicando Pedro. Está en el evangelio de Cristo Jesús, en lo que se supone que predicamos. Pero es distinto lo que se predica y lo que se escucha a lo que se cree y lo que se vive. Es muy diferente. El verso 16 que leímos ahorita dice: para los que creen es el poder de Dios. Para los que no creen es locura. Y en inglés no dice locura, dice foolishness. Y esa palabra quiere decir algo menso, algo tonto que no tiene sentido. Pero Dios ha puesto en nosotros algo precioso, hermanos. El poder del evangelio de Cristo Jesús. Somos lavados con la sangre de Cristo. ¿Sabe? El enemigo siempre va a venir a atacarlo y hacerle pensar y hacer que los otros miren en su vida y digan: no, esta persona no. Yo no creo que es verdad lo que Dios hizo en Jesús. Yo no creo que es verdad lo que Dios hizo en Ana, en Juan, en Karina. Y el diablo siempre trae condenación y ataque de esa manera. Pero no importa lo que él diga, hermanos. Él es un mentiroso y el padre de la mentira. Y somos buenos para creernos esas mentiras nosotros. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor de nosotros si hemos creído en Él? Nos ha adoptado como sus hijos. Nos ha perdonado. Nos ha limpiado y nos ha borrado toda la maldad que hemos hecho. Es como si nunca hubiera estado ahí. Nos ha declarado justos, inocentes delante de Él por lo que Él hizo por nosotros, su justicia dada a nosotros. Aunque el diablo venga y acuse, ¿qué es lo que ha dicho Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha depositado en nosotros? Las iglesias que Pablo plantaba comenzaban así, comenzaban bien. Yo creo que había un mover del Espíritu Santo incomparable en esas iglesias. En esos lugares donde se reunían, cuando era en casas, cuando era en la escuela de un tal tirano, creo se llamaba, que había ofrecido su escuela para que se reunieran, cuando era en el templo si había oportunidad, cuando era en la sinagoga si había oportunidad. Yo creo que el poder y el mover de Dios era impresionante en esos lugares. Pero el enemigo siempre viene pronto a tratar de destruir eso que Dios ha empezado. Y si movemos nuestra fe de la fuente del poder, se corta el poder. ¿Ven? Si estamos regando con una manguera un árbol y el agua está fluyendo, pero va y le cierra o desconecta la manguera, pues ya no le va a llegar agua a ese árbol, porque se apagó la fuente, se cortó la fuente de esa vida del agua. ¿Amén? Y si movemos nuestra fe es como que nos desconectamos. Es como que nos quitamos de la fuente del poder, de la fuente de vida que ahora tenemos en Cristo. Es una raya fina y muy delicada la que caminamos a veces, pero no es imposible. Pablo iba predicando y siempre predicaba lo mismo. Que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con el Espíritu Santo, que Cristo viene pronto, que hay victoria en Cristo, que hay libertad en Cristo Jesús. Y los que lo creían, ellos eran cambiados totalmente. Predicadores grandes se levantaron al escuchar eso. Timoteo, Tito, Lucas, por escuchar el poder del Evangelio. Pero hay que creer. Y hay que confiar en ello. En 1 Corintios 2 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Perdón, ese es el capítulo 3. Dice, eso no va con lo que estaba diciendo. Capítulo 2, perdón, leí lo que no era. Dice, así que, hermanos, ¿amén?, cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui a llenarles la cabeza de cosas. No fui a exaltarme y a que miren que soy más inteligente que ustedes.
No fui de esa manera. Dice, yo me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. El poder del Evangelio. Él no quería nada más en su predicación y en las iglesias que él plantaba. Y dice, estuve con vosotros en flaqueza y en mucho temor y temblor. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hay poder en el Evangelio de Cristo Jesús. Hay un cambio en las vidas de las personas que han creído en el Evangelio de Cristo Jesús. Muchas personas predican la Escritura en su manera, en su interpretación y a la manera que les conviene. Pero sus vidas no están demostrando el poder de Dios y el cambio que hay en el poder de Dios. Y pueden ser palabras muy persuasivas y muy elocuentes. Pero hermano, ¿está el poder de Dios allí? ¿Está el cambio por el Espíritu Santo en la vida de las personas? Si no lo está, yo no quiero nada con ello. ¿Amén? Si no va a haber un cambio en mí, que es lo que necesito, yo no quiero nada con ello. Pero si lo simple, Cristo Jesús va a cambiar mi vida, yo quiero más de Cristo Jesús. Yo deseo más de Cristo Jesús. Necesito más de Cristo Jesús. Pablo iba con la demostración del Espíritu en maneras sobrenaturales. Lo dejaron por muerto, apedreado. Y Dios lo sanó cuando los hermanos oraron por él. Y se sacudió y volvió a entrar a esa ciudad a predicar. Leíamos el miércoles pasado, se hundió el barco en donde iba. Y Dios le dice, a todos los voy a guardar. Ninguna persona se va a morir, aunque no sepan nadar. Los voy a rescatar a todos. Y Dios lo hizo, iba a la demostración de Dios, acompañando y respaldando a Pablo. Y es algo que todos anhelamos y todos deseamos en nuestras iglesias y en nuestras familias y en nuestra vida. Pero si nos alejamos del Evangelio no va a haber nada de eso. Pablo entregó su vida en totalidad al Evangelio, a Cristo. Amén. Nosotros hacemos muchas reservas. Amén. Un schedule de nomás los miércoles y los domingos y a veces los viernes. Y si nos sentimos bien, si no, no. Pero Él dio su vida completa a Él. Pedimos el mover de Dios, pero no queremos someternos a la manera de Dios. Y es tiempo de rendirnos, hermanos. Cristo viene pronto. Viene por una iglesia en poder. Amén. Pedimos, Dios, manda tu avivamiento, Señor. Pero no queremos arrepentirnos de nuestras malas maneras, de nuestra mala vida que hemos llevado delante de Dios. A Israel, al pueblo de Israel, Dios lo tiene ahora como ejemplo para nosotros. Y Dios les advirtió y les dijo, si ustedes hacen las cosas como yo lo he decretado y como yo lo he mandado, yo voy a estar con ustedes. Yo los voy a proteger. No voy a poner las enfermedades ni las plagas que puse sobre los egipcios. Los enemigos no los van a conquistar. Pero si ustedes se apartan de mí, voy a levantar esa protección y el enemigo va a venir por ustedes. Y una y otra vez en el Antiguo Testamento lo miramos. Se apartan de Dios, se voltean hacia Baal y el enemigo llegaba. Y el enemigo entraba por ellos. Se los llevaba esclavos, quemaban sus ciudades, mataban sus personas. Y los llevaban esclavos. Dios lo había advertido. El moverse de la fe nos lleva en esclavitud. El quitarse de la manera de Dios nos pone en cadenas de esclavitud. Y Dios no los desechaba. Dios levantaba a sus profetas y su voz para traerlos de regreso. Y era, arrepiéntete, vuelve a mí, voltea otra vez a mí. Era la voz, era la predicación de los profetas. A enderezar el camino,
a dejarles saber lo que habían hecho mal. Amén. Las iglesias de hoy, al decir profeta, ellos quieren que vengan y te digan cuándo te vas a sacar la lotería y cuándo vas a tener un carro nuevo. Que vengan y te digan tu futuro, qué hacer, qué trabajo hacer. Tenemos una amiga que a un mentiroso le dijo, el año que entra te vas a casar con una persona así, así, así. Todo un año esperando una persona así, así, así. Eso fue hace 5 años. Y toda su confianza en que se iba a casar en ese año. De eso no se trata los profetas que Dios muestra en la Escritura. Lo que ellos venían a hacer era voltear el corazón del pueblo otra vez hacia Dios, a predicar justicia, a dejarles saber están mal en lo que están haciendo. Por eso les mochaban la cabeza, por eso no los querían. Nuestra iglesia en general, amén, la iglesia cristiana en América está en graves problemas. Y tal vez decimos, pues a mí qué, nosotros vamos anclados a la cruz, no vamos a las otras iglesias. Pero hey, son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La iglesia somos todos. Y si no nos puede, y si no tenemos un corazón para orar por aquellos que están en ataduras de religión y de pecado, estamos mal. Dios necesita tocar nuestro corazón de esa manera, depositar ese amor que no está en nosotros por las almas. De confiar y decir, Señor, tú puedes hacer algo en esta iglesia, Señor. Tú puedes, Señor, cambiar la manera, el curso en el que va la iglesia, Señor. Tal vez uno, Señor, que escuche tu voz, Señor. Uno que escape por su vida, tal vez, Señor. Bueno, muchos salimos de otras iglesias y no salió la iglesia con nosotros, salimos unos cuantos que escuchamos la voz del Señor, que fuimos atentos a lo que Dios estaba hablando. Tal vez hay uno más, hermano, por el cual usted y yo debemos estar orando. Tal vez hay un perdido más que se va a encontrar con nosotros en la calle. Y le podemos compartir el Evangelio de Cristo Jesús. La gente está desesperada. Necesita escuchar, ya lo han tratado todo en el mundo cristiano, ya lo han intentado todo. Los libros, las maneras, los sistemas de orar, los sistemas de leer la Biblia, los sistemas de memorizar, los sistemas de hacer esto, ya lo intentaron todo, sin resultados. Necesitan algo más. Eso que necesitan ha estado ahí enfrente de ellos todo el tiempo, tocando a la puerta de su corazón. Ese algo es Cristo Jesús. Y usted y yo lo tenemos, hermano, lo conocemos, está depositado en nosotros. Somos la luz del mundo, hermanos. Debemos de ser esa luz del mundo. En nuestros hogares, vivir este evangelio que se nos ha sido predicado. Creer en el evangelio que se nos ha sido presentado. Necesitamos ese mover de Dios, de decir, Dios, ya no más como hemos sido, Señor. Quiero más de ti, Señor. Que entre una persona a este lugar cuando estamos y que Dios traiga convicción a su vida por el simple hecho de estar en un lugar donde están adorando a Dios, en espíritu y en verdad. Que escuchen el evangelio ser predicado con poder. Yo le pido, Dios, dame de tu unción, Señor, como nunca antes, Señor. Que no sea mi entendimiento ni mis palabras, que nunca sea mi enojo ni mis motivos, Dios. Que sea tu palabra, tu corazón presentado al pueblo, Señor. Pero siempre podemos poner el dedo y decir, es el líder, es el predicador, es el líder de la denominación. Pero no, hermano, el evangelio es algo individual. No vamos a llegar a Dios y decirle, fue el predicador, él me dijo mentiras y yo las creí. No va a contar eso. Es su vida, mi hermano. Usted créale al Señor, hermano. Cuando uno le cree al Señor y cuando otro le cree al Señor y otro y se juntan, aleluya, grandes cosas comienzan a suceder. Y
el enemigo siempre va a tener su oposición y su ataque. Hay servicios que no queremos levantar las manos, que no queremos ni siquiera llegar, con cosas que miramos, cosas que sentimos, que son reales y tal vez estamos en lo correcto, pero nos roban. Ponemos el enfoque, no es que esto está mal, no es que aquello está mal. Pero si nos enfocamos en el centro, que es Cristo Jesús, que es Cristo Jesús, todo pudiera cambiar. Yo digo, Señor, yo no quiero más un servicio, ¿cuál es la palabra? Un servicio muerto, donde no está tu presencia como debería estar, Señor. No porque no estés, sino porque no nos hemos abierto el corazón a ti. Porque no hemos venido en una misma mente y en un mismo sentir delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Siempre decimos, Dios, manda, Señor, muévete, Señor. Pero no reconocemos que el problema estaba aquí. Y no decimos, Dios, perdóname, cámbiame, Señor. Israel tenía que llegar a ese punto de decir, Dios, perdónanos. Vuélvete a nosotros, ayúdanos, Señor. Y pasaban mucho tiempo y muy difícil para que llegaran a reconocer eso. Pero Dios estaba siempre allí. Necesitamos de Dios. Las iglesias que Pablo plantaba se encontraban con el problema de la ley. Eso es lo que a ellos los desviaba de la fe, lo que los metía en problemas y en ataduras otra vez. Desde el principio ha estado ese problema, el problema de la ley. Para ellos era el guardar días, el guardar horarios, el guardar meses, lunas, comidas, rituales, fiestas. Enfocados en que si hago estas cosas, Dios va a estar bien conmigo. Tal vez usted y yo no nos podemos relacionar mucho con ello porque somos hispanos, no somos judíos, no sabemos más que lo que hemos leído en la escritura, lo que hemos estudiado de esos rituales. Y tal vez pensamos, bueno, eso a mí no aplica conmigo, porque nosotros los mexicanos pues no hacemos esas cosas. Pero el principio de la ley sigue afectando a la iglesia hoy. Porque afectó a iglesias que no eran hechas por judíos, iglesias que eran hechas de gentiles. El problema era el mismo, la ley. ¿Qué entendemos por la ley? A veces interpretamos mal las cosas y pensamos solamente que la ley era ese legalismo de los hermanos que nos decían que no veas esto, no hagas el otro. Y cuando escuchamos, somos libres de la ley, cosas que ya nos caían mal desde antes, cosas que no nos gustaban desde antes, ahora decimos, bueno, pues yo sabía que yo estaba bien y ellos estaban mal. Pero la ley es donde ponemos nuestra fe en otra cosa que no es Cristo Jesús. Cuando ponemos la fe en lo que yo puedo hacer, en lo que yo sé hacer con mis fuerzas. Los judíos era, yo puedo guardar las fiestas que Dios había dicho, y los días y todo lo demás que le agregamos, porque soy así de buen cristiano. Y ahora nosotros adoptamos el mismo principio. Yo puedo leer tantos capítulos antes de irme a dormir sin que me dé sueño. Y los puedo leer todos. Y puedo terminar la Biblia con el calendario que tengo en un año, sin saltarme ningún día. Y puedo orar tantos minutos. Y puedo ayunar tantos días. Y puedo visitar a tantas personas. Como la otra vez que hablábamos de cuando tenías que ir a reportar cuántas visitas hacías y decías, fui a visitar a 5 personas y no visitaste a nadie. Como decía la hermana, los visité telepáticamente. Pero esas cosas solamente vienen a exaltar al hombre, la carne de las personas. De que todos miren lo que yo hice. Por eso los fariseos oraban en las esquinas donde todos los miraran. Bien limpiecitos con sus túnicas y orando en voz alta para que miraran que ellos sí oran. Y por eso cuando iban a dar su ofrenda y iban a dar $10, lo echaban $10 en coras para que se oyera que cayó en el plato y dijeran, wow,
Porque si pone un billete, pues no hace ruido, pero si pone muchos cuadros, wow. Y adoptamos eso, hermanos. A veces sin querer, a veces con mucho querer. De que queremos de ser mejor que él, mejor que ella. Para que Dios diga, wow. Así es como somos. Naturalmente así somos. Pero de esa manera no se vive para Dios. Porque sabe, el vivir exaltando la carne solamente incita más al pecado que mora en nosotros. Y nos lleva a ataduras. En el libro de Gálatas, y creo no vamos a tener tiempo de mirar lo que queríamos mirar. Gálatas capítulo 4. El versículo 9. Pablo, le animo a que lo lea en casa. Pablo les explica la carne y en el espíritu. Vivir bajo el antiguo pacto, vivir bajo el nuevo pacto, vivir bajo la ley, vivir bajo la gracia. Y lo explica con la historia de los hijos de Abraham, con Ismael y con Isaac. Amén. Pero léalo en casa. Déjame ver. Ok, vamos a leer del verso 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es que vuelves otra vez lo mismo? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Y mira lo que les dice: me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Me temo que se va a perder esto que he plantado aquí. Me temo que su fe se ha movido y se está removiendo tanto, y si continúan así, se va a perder lo que hemos empezado aquí en las iglesias con los Gálatas. Tan así de seria era la cosa ya. Y les empieza a explicar en el verso 25. Dice, Agar, creo que es el 25. Verso 21, vamos a mirar ahí. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Que no entienden el propósito de la ley? Les está diciendo. La ley era para mostrarles que no son tan buenos como piensan que son, que necesitan un Salvador. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el de la sierva nació según la carne, mas el de la libre lo fue por la promesa, lo cual es una alegoría, porque de estos son los 2 pactos. El uno del monte Sinaí, el cual engendra para servidumbre esclavitud, el cual es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la que ahora es Jerusalén, y está en servidumbre con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. ¿Okay? Ismael, yo sé que han leído la historia en Génesis. Dios les dice, van a tener un hijo, y de este hijo va a venir la promesa, y por tu simiente van a ser bendecidas todas las naciones. Y pasaron muchos años y no venía el hijo. Y se dieron cuenta, ella, la esposa de Abraham, era estéril. Y cuando no se puede las cosas que son imposibles, que pensamos que hay que ayudarle al Señor un poquito. Y Abraham, en toda su sabiduría, empezó a ayudarle al Señor. Amén. Y dijo, bueno, pues voy a tener un hijo con otra persona. Él, en sus fuerzas y en su entendimiento, estaba tratando de atraer lo que Dios había prometido. Y en sus fuerzas, en su carne, producieron a Ismael. Cuando vino Isaac, fue algo que estuvo fuera de las manos de Abraham y fuera de las manos de Sarai, porque ella no podía tener hijos, y fue algo que Dios hizo en ellos. Fue la promesa de Dios.
Nosotros siempre queremos agarrarnos de lo que podemos nosotros hacer, ¿verdad? Pero Dios quiere que dejemos eso que nosotros podemos hacer y que confiemos en lo que Él quiere hacer en nosotros. Es la gracia, el vivir en las obras y el vivir en la gracia. Por eso fallamos tantas veces, porque vivimos bajo nuestras obras, bajo lo que podemos hacer, bajo nuestra habilidad y nuestra carne. Pero Dios, ¿por qué te fallo cada vez, Señor? Yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero hacer las cosas bien, Señor, pero no puedo. Y cuando quiero leer me da sueño. Y cuando quiero orar no puedo. Y esto y lo otro. Porque lo hacemos a nuestras fuerzas. Lo hacemos con fe en que yo puedo hacer esto para el Señor. Pero cuando lo venimos, Señor, yo no puedo, Señor. Pero una cosa sé que es que te necesito, Señor. Y yo sé que tú has hecho la manera posible, Señor. Tú ya destruiste el poder del pecado, Señor. Tú has destruido el poder de todo esto que hace que yo continúe fallándote, Señor. Y yo creo y yo confío en tu provisión, Señor. Y yo confío en tu gracia, Señor, en este día. El día de mañana es otra historia. Y tiene que volver a ser igual. Yo confío en tu gracia, Señor. ¿Sabe? Ismael empezó a tratar de matar a Isaac. Dice que se burlaba de él. Pero el entendimiento que da en la escritura es que él lo quería matar. Cuando Isaac tenía como 5 años, en un comentario que estaba leyendo, Ismael tenía 19, ya era un joven. Él y su madre sabían lo que implicaba ser el primogénito, el ser el que recibía la primogenitura, el recibir lo que el padre tenía. Ellos no querían lo que Dios había prometido para la simiente, ellos querían las posesiones de Abraham. Abraham era un hombre poderoso. Y la única manera, y ellos miraban el aprecio y el cariño que había más con Sarai y con Isaac. Y dice a los comentaristas que Ismael trataba de matar a Isaac. Y tenían un juego. Eso es como historia o tradición de personas que piensan que así era la cosa. Y que él tomaba su arco y su flecha. Y le decía, Isaac, tú ven y ponte para allá. Y voy a tirar mi flecha y tú la vas a traer para atrás. Pero con la intención de que en una de esos le cayera a Isaac y fuera un accidente del juego. Él tenía la intención de deshacerse de Isaac. Esa misma batalla está dentro de nosotros. Esa misma lucha está dentro de nosotros. La carne contra el espíritu. El vivir para Dios a nuestra manera, el vivir para Dios a la manera que Él ha planeado para nosotros. ¿Y sabe lo que tuvieron que hacer? Deshacerse de Agar y deshacerse de Ismael. Porque no pueden estar juntos. No pueden convivir juntos. En el jardín Él le dijo a la serpiente y a la mujer, tu simiente va a estar en enemistad con la simiente de la serpiente y de la mujer. Siempre va a haber esa enemistad entre la carne y el espíritu. Siempre está allí. Nuestra alma anhela más de Dios, pero el cuerpo no va a querer. Nuestra mente no va a querer. Estamos arraigados mucho a los afectos de este mundo. Pero es posible deshacerse de Ismael, deshacerse de Agar. Pablo les decía, estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hemos crucificado la carne con Cristo Jesús. Ya no está más allí. El poder llegar a entender lo que es el mensaje de la cruz y el cambio que tiene que tener en nuestra vida va a abrir las puertas para el poder de Dios que se ha manifestado en nosotros en gran manera. En gran manera. Pero debemos entender el Evangelio, el mensaje de Dios. Debemos vivirlo para poder experimentar su poder. Creo que hemos tenido solo un poquito. Alguien decía, estamos a un paso de experimentar algo poderoso del Señor, pero ese paso es un paso gigantesco de fe que no queremos dar, porque no sabemos qué hay del otro lado. Pero del otro lado está la manera y la bendición del Señor.
Dios, cámbiame, transfórmame, Señor. Era el deseo de Pablo mirar un cambio en las personas, mirar un resultado en la vida de las personas. Él no nomás andaba construyendo iglesias para que dijeran la iglesia que Pablo plantó, la iglesia que plantaron porque escucharon a Pablo predicar. Él quería que ellos experimentaran lo que él experimentó. Pero si usted y yo no experimentamos algo así, no vamos a querer que alguien más lo experimente porque no lo hemos tenido. Se pierde eso. Cuando empezamos a escuchar el Evangelio, y creo nosotros de aquí, a excepción del hermano Albert y Ana, nos conocemos de mucho tiempo, ¿verdad? Y todos escuchamos el Evangelio en la misma iglesita. Y de ese lugar, Dios se expandió a todo el valle. ¿Se acuerdan la iglesita que estaba en Coachella? Como haz de cuenta que este lugar era como este cuarto y el otro cuarto. Es chiquito. Y no eran poquitos. Todos los sillas de ese lugar se llenaban. Cuando Dios empezó a tratar con nosotros, o yo le puedo decir por mi experiencia, y tal vez usted pueda relacionarse también, fue el mover de Dios más puro que yo había experimentado en mi vida. Llegaba a ese lugar y sentías que la presencia de Dios estaba allí desde antes que llegabas. Y el estar sentado esperando a que empezara el servicio, ya sentías la presencia y el poder de Dios. Y llegábamos, se los he compartido antes, llegábamos con un corazón tan hambriento, con un corazón esperando algo de Dios, tan desesperados por escuchar la voz de Dios. Llegábamos como llegaban esos 120 que se encontraron en el día de Pentecostés, esperando algo de Dios. No sabíamos ni qué, pero estábamos esperando que Dios iba a hacer algo. Yo creo que esos 120 no se esperaban que iba a ser de la manera que fue, el recibir el poder de Dios, el Espíritu, el Consolador. Llegábamos a ese lugar, hermano, de Desert Hot Springs, llegábamos de Mecca, de Catedral, de Palm Springs, de todos lados a ese pequeño lugar. Estábamos todos así, pero el poder de Dios se movía de una manera impresionante en ese lugar. Yo fui lleno del Espíritu Santo en una de las campañas que tuvieron. Mi hermana fue llena del Espíritu Santo después de un servicio que tuvieron allí. Y yo sé que muchos de ustedes fueron tocados e impactados por el mover de Dios cuando estaba la pureza del mensaje de la cruz, la pureza del Evangelio siendo predicado y siendo recibido y siendo creído. Y era impresionante llegar allí. Yo me imagino tal vez así eran esas iglesias que hablan en el libro de los Hechos. Pero cuando empezó todo a cambiar, también se acuerdan de eso. Los que cambiamos fuimos nosotros. Porque Dios es el mismo. El mismo Espíritu de Dios que se movía en ese lugar es el mismo hoy. Nosotros cambiamos. La manera que creemos, la manera que predicamos y la manera en la actitud de nuestro corazón cambió. Muchos empezamos a pensar que ya lo teníamos todo, que ya lo entendíamos, ya podíamos ir y empezar nuestra iglesia, ya podíamos ir y empezar nuestra obra, y todo se empezó a diluir, y metimos nuestras manos, y todo cambió. Lo mismo sucedía en Azusa Street, en el avivamiento de la calle Azusa. El poder de Dios en una manera impresionante, y cuando metieron las manos los hombres para tratar de controlarlo, se apagó el fuego. El poder está en el Evangelio puro, hermanos. Solamente el Evangelio. Confiar en el Evangelio. Eso fue, yo pienso, solamente una probadita de lo que Dios puede hacer.
El enemigo ha hecho y ha metido su cizaña en nuestro corazón de orilla a orilla en el valle. Lo mismo que hacía en aquel entonces. Pero sabe, Dios es más poderoso que eso. Hay más poder en el evangelio que en las mentiras del enemigo. Yo lo creo. Hay más poder en el evangelio que en el pecado de las personas. Sí lo hay. Y así lo creo. Si pudiéramos llegar y decir, Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Con un corazón honesto delante de Él. Muchos de ustedes experimentaron el mover de Dios en los 80s, tal vez al final de los 80s, de los 90s. Pero la generación de hoy, los muchachos que tenemos aquí los miércoles, ellos no han experimentado eso, hermanos. Ha crecido una generación en la iglesia que no conoce el mover de Dios. Y usted y yo sí. La generación más adulta sí. Pero esa generación ha dejado ese mover de Dios y la generación nueva no lo está mirando en nosotros ya. Y cuando esos últimos de la generación más adulta se van a quedar muchos con un evangelio muy diluido, que no conocen el poder de Dios. Pero no es muy tarde. Yo creo que Dios aún va a enviar un mover más de su espíritu. Pero viene y comienza con arrepentimiento. Podemos orar y orar y orar, Dios manda el fuego, Señor, pero hasta que no nos arrepintamos de nuestra actitud errónea delante de Dios, de nuestra fe equivocada, no va a suceder nada. Yo necesito de Dios. Yo quiero un mover así de Dios. Amén. Voy a pedir que se ponga de pie, amén. Aunque estamos también apretaditos aquí. Dios puede hacer grandes cosas aún. Yo lo creo. Amén. Y sabe, Dios no da pasos hacia atrás. Amén. Dios nos lleva siempre hacia adelante. Y solo hay que confiar en Él. Amén. Voy a pedir que levante sus manos. Amén. Vamos a orar por nuestras vidas, por la iglesia en general. Que el Señor nos ayude a volver a nuestro primer amor, a volver al lugar donde empezamos, al poder del Evangelio, a la simplicidad del Evangelio de Cristo.